Estuve sola en el hospital con mi esposo durante sus últimos días. Otras habitaciones estaban llenas de familias. La nuestra estaba en silencio. Nadie vino. Cuando el médico confirmó su fallecimiento, me entregó la carta de despedida. Abre la caja fuerte. Todo tendrá sentido. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. El pitido del monitor cardíaco se había convertido en mi latido. Durante 7 días me senté en esa incómoda silla de vinilo junto a la cama de hospital de Carlton, observando cómo su pecho subía y bajaba con precisión mecánica. La habitación 314 se había convertido en mi mundo, y era el lugar más solitario del mundo. Al final del pasillo, la habitación 312 era un desfile constante de visitantes. Podía oír las risas de los niños mezclándose con las conversaciones de los adultos, el crujido de los arreglos florales al moverse, el roce de las sillas al hacer espacio para más familiares. Ayer conté 12 personas apiñadas en esa habitación, celebrando porque su patriarca había abierto los ojos por primera vez en una semana. Nuestra habitación permanecía en silencio, salvo por las máquinas que mantenían con vida a mi esposo. Soy Everly y tengo 69 años. Carlton tiene 71, aunque el hombre que yace frente a mí parece anciano, sus manos, antes fuertes, ahora son translúcidas y frágiles. Llevamos 47 años casados, y en todo ese tiempo, nunca imaginé que afrontaría sus últimos días sola. Señora Patterson. El doctor Ross apareció en la puerta, con expresión amable pero seria. Era más joven que mi hijo Mark, probablemente de unos 40 y pocos años, con una mirada amable que había transmitido demasiadas malas noticias. ¿Cómo se encuentra? Intenté esbozar una sonrisa que más bien parecía una mueca. Estoy bien, doctor. ¿Ha notado algún cambio? Entró en la habitación y cerró la puerta. Me temo que no. Sus constantes vitales están estables, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Ha podido contactar con su familia? La pregunta me impactó como un puñetazo, aunque ya lo esperaba. El doctor Ross me había preguntado lo mismo hacía 3 días, y el día anterior. Cada vez, le decía la misma mentira. Ya vienen, susurré con la voz apenas audible. Viven lejos. El doctor Ross asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Llevaba 2 semanas siendo el médico de cabecera de Carlton, desde que el derrame cerebral nos hizo acudir a urgencias. Había visto el registro de visitas vacío fuera de nuestra puerta. Se había dado cuenta de que no habían llegado flores ni tarjetas de felicitación acumuladas en el alféizar. Señora Patterson, dijo con dulzura, ¿puedo llamar a alguien por usted? ¿Quizás a un amigo? No debería estar pasando por esto sola. La amabilidad en su voz casi me destrozó. Casi. Pero con los años había aprendido a sobreponerme al dolor, a mantener mi dignidad intacta, incluso cuando todo a mi alrededor se derrumbaba. Gracias, doctor Ross. Pero me las arreglo perfectamente. Se quedó un momento más con ganas de decir más, y luego asintió levemente. Volveré a verlo en unas horas. Por favor, llame a las enfermeras si necesita algo. Después de que se fue me hundí en esa horrible silla y contemplé el rostro sereno de Carlton. Incluso inconsciente e incluso moribundo parecía estar esperando algo o a alguien. La verdad era que había intentado conectar con nuestros hijos. Mark vivía en Seattle con su esposa Jennifer y sus 2 hijos adolescentes. Era una especie de ejecutivo en una empresa tecnológica, el tipo de éxito que Carlton y yo siempre habíamos soñado que nuestro hijo alcanzaría. Sandra vivía en Phoenix con su esposo Derek y sus 3 hijos. Administraba una boutique de lujo y vivía en una de esas elegantes urbanizaciones privadas. Había llamado a Mark la mañana después del derrame cerebral de Carlton. Hola.
Su voz sonaba apresurada, impaciente. Mark, soy mamá. Tu padre está en el hospital. Ha sufrido un derrame cerebral. Una larga pausa. ¿Qué tan grave es? Muy grave. Los médicos no están seguros de si despertará. Creo que deberías venir. Otra pausa. Esta vez más larga. Mamá, estoy en medio de un proyecto enorme en el trabajo. ¿Puedes mantenerme al tanto? Si la cosa se pone muy seria, llámame. Si la cosa se pone muy seria. Como si la lucha de su padre por su vida no fuera suficientemente seria. La respuesta de Sandra fue aún peor. Mamá, no puedo dejarlo todo así como así. ¿Sabes cuánto cuesta un vuelo de última hora? Además, papá es un tipo duro. Saldrá adelante. Eso fue hacía 5 días. Ninguno de los dos había vuelto a llamar para comprobarlo. Miré nuestra habitación estéril, observando las paredes vacías, la única ventana que daba al estacionamiento, la silla vacía donde debería haber estado uno de nuestros hijos. En la habitación 312, alguien cantaba Feliz cumpleaños desafinado. Y todos reían. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo Carlton y yo, que habíamos dedicado toda nuestra vida a criar a Mark y Sandra, habíamos acabado tan solos? Extendí la mano y tomé la de Carlton, con cuidado de no tocar la vía intravenosa. Tenía la piel fría, pero aún sentía los callos de 40 años de construcción. Esas manos habían construido nuestra primera casa, le habían enseñado a Mark a lanzar una pelota de béisbol, y le habían trenzado el pelo a Sandra cuando era pequeña. Estoy aquí, cariño, susurré. Estoy aquí mismo. Las máquinas seguían con su pitido rítmico, únicas testigos de nuestra vigilancia. Al otro lado de nuestra puerta, la vida seguía. Las familias se reunían. La gente celebraba pequeñas victorias. Los niños llevaban tarjetas hechas a mano a sus abuelos. Pero en la habitación 314 solo estábamos Carlton, yo y la creciente certeza de que afrontaríamos lo que viniera después exactamente como lo estábamos haciendo ahora, juntos pero completamente solos. Al caer la noche y terminar la hora de visita, me preparé para otra noche en esa silla. Las enfermeras me habían ofrecido una camilla, pero no podía dormirme. ¿Y si Carlton se despertaba? ¿Y si me necesitaba? ¿Y si estas eran nuestras últimas horas juntos y me las perdía por dormir? Así que me quedé despierta, agarrada a su mano, intentando no pensar en las sillas vacías que nos rodeaban. Mientras estaba sentado en esa silla de hospital, viendo cómo el pecho de Carlton subía y bajaba, mi mente se remontó al momento en que todo cambió. Había pasado 11 años, y Carlton acababa de cumplir 60. Llevaba 23 años trabajando en la construcción para Brennan and Associates, empezando como obrero y ascendiendo hasta llegar a supervisor de obra. Estaba orgulloso de ese trabajo, orgulloso de las casas y edificios que servían de testimonio de su arduo trabajo. Entonces la economía se desplomó y todo se vino abajo. Recuerdo la mañana en que llegó temprano a casa, con el rostro pálido por la sorpresa. Lo habían despedido junto con la mitad de la tripulación. A los 60 años, con dolor de espalda y las manos desgastadas por décadas de trabajo manual, Carlton de repente se encontró compitiendo por puestos de trabajo con hombres de la mitad de su edad. Es temporal, repetía durante las primeras semanas. La construcción siempre se recupera. Pero pasaron los meses y las llamadas no llegaban. La confianza de Carlton empezó a desmoronarse como cemento bajo la lluvia. Salía de casa cada mañana con su ropa de gala, armado con su currículum y determinación, solo para regresar cada noche un poco más derrotado. Fue entonces cuando Mark empezó a distanciarse. Mi hijo siempre había sido ambicioso, con una determinación inquebrantable que Carlton y yo jamás tuvimos. Se había graduado en administración de empresas, había conseguido un buen trabajo en Seattle y se había casado con Jennifer, que venía de una familia adinerada.
Cuando Carlton perdió su trabajo, creo que Mark lo consideró una vergüenza personal. Nunca olvidaré la cena de acción de gracias de ese año. Mark y Jennifer habían venido en coche con los niños, y Carlton estaba emocionado de verlos. Para entonces llevaba 8 meses desempleado, pero aún tenía esperanza y seguía intentando proyectar fortaleza. Bueno, papá, dijo Mark durante la cena, con un tono informal pero cortante. ¿Has tenido suerte con la búsqueda de trabajo? Carlton se enderezó en la silla. Tengo algunas pistas. Tengo una entrevista la semana que viene con una empresa de paisajismo. ¿Paisajismo? La voz de Mark tenía el desdén justo para incomodar a todos. No es un retroceso. El trabajo es trabajo, hijo, respondió Carlton en voz baja. Mark negó con la cabeza. No entiendo cómo permitiste que esto pasara. ¿No viste las señales? ¿No lo planeaste? La mesa se quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de comer. Carlton se puso rojo, pero no de ira, sino de vergüenza. Mark, empecé a decir, pero Carlton me puso la mano en el brazo. Tu padre trabajó duro durante 23 años, dije. En fin, no eligió que lo despidieran. La esposa de Mark, Jennifer, quien solía guardar silencio durante las conversaciones familiares, aprovechó ese momento para hablar. Quizás esta sea una oportunidad para empezar de cero. Hay muchas opciones para gente de la edad de Carlton. Walmart siempre necesita recepcionistas. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Carlton se disculpó de la mesa y lo encontré más tarde en el garaje, sentado en su banco de trabajo con la cabeza entre las manos. Después de ese día de acción de gracias, las visitas de Mark se hicieron menos frecuentes. Sus llamadas telefónicas se volvieron más cortas y superficiales. Cuando Carlton finalmente encontró trabajo 6 meses después, haciendo mantenimiento para el distrito escolar, Mark apenas lo reconoció. El nuevo trabajo le pagaba la mitad de lo que ganaba en la construcción, pero Carlton estaba agradecido de volver a trabajar. La reacción de Sandra fue diferente, pero igualmente dolorosa. Mientras que Mark se apartó por vergüenza, Sandra lo hizo por decepción. Se había acostumbrado a cierto estilo de vida tras casarse con Derek, quien trabajaba en el sector inmobiliario y le iba bien. Vivía en una hermosa casa con piscina, conducía una camioneta de lujo y enviaba a sus hijos a colegios privados. En algún momento empezó a esperar ese nivel de comodidad de todos a su alrededor. Mamá, ¿por qué no se mudan papá y tú a un lugar más pequeño?, sugirió durante una de sus cada vez más escasas visitas. Esa casa ya es demasiado grande para ustedes dos solos. Y evidentemente papá ya no gana lo mismo que antes. La casa de la que hablaba era la que Carlton había construido con sus propias manos cuando Mark tenía 5 años y Sandra 3. Cada tabla, cada clavo, cada centímetro de yeso representaba su amor por nuestra familia. La idea de dejarla lo destrozaba. Nos las arreglamos bien, le dije. Sandra había observado nuestra modesta sala con un desdén apenas disimulado. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste las alfombras o renovaste la cocina? Mamá, vives como una pobre. ¿Pobres? Como si pasar por momentos difíciles nos hiciera de alguna manera menos de lo que éramos antes. El verdadero punto de quiebre llegó 2 años después, cuando Sandra llamó pidiendo dinero. Su tercer hijo acababa de nacer y el negocio de Dererick pasaba por un mal momento. Necesitaban $5.000 para cubrir gastos médicos y ponerse al día con la hipoteca. Carlton no lo dudó. Cobró parte de su pequeño fondo de jubilación y le envió el dinero, aunque eso significara que tendríamos que comer frijoles y arroz durante meses. Sandra nunca lo devolvió. Peor aún, ni siquiera reconoció el sacrificio que él había hecho por ella. Cuando el negocio de Dererick se recuperó 6 meses después y se fueron de vacaciones a Hawái, publicando fotos por todo Facebook, Carlton no dijo ni una palabra, pero vi el dolor en sus ojos. Después de eso,
la distancia entre nosotros y nuestros hijos se abría como un abismo. Las visitas de Mark se redujeron a una vez al año en Navidad, e incluso entonces parecía ansioso por irse. Sandra llamaba de vez en cuando, generalmente cuando necesitaba algo, pero sus visitas cesaron por completo. Carlton empezó a culparse. Les fallé, decía en sus momentos más oscuros. Se suponía que debía mantener a mi familia y ni siquiera podía conservar un trabajo. No le fallaste a nadie, le decía. Les diste todo lo que tenías. Pero en el fondo, me preguntaba si tenía razón. Habíamos criado de alguna manera a hijos que valoraban el éxito por encima de la lealtad, que veían el valor de su padre solo en términos de su sueldo. Sentado en esa habitación de hospital, me di cuenta de que Carlton había pasado los últimos 11 años de su vida intentando recuperar su respeto. Había trabajado horas extra en el distrito escolar, había aceptado trabajos de fin de semana, todo para demostrar que no era el fracaso que parecían creer que era. Y al final, nada de eso importó. Cuando más los necesitaba, cuando luchaba por su vida en una habitación de hospital estéril, estaban demasiado ocupados, demasiado distantes, demasiado avergonzados para estar allí. La ironía no se me escapó. Carlton había construido casas que perdurarían por generaciones, había criado hijos que alcanzaron el éxito que siempre había soñado para ellos. Pero cuando sus propios cimientos se derrumbaron, cuando sus propios muros comenzaron a derrumbarse, no quedó nadie para ayudarlo a reconstruir excepto yo. Siempre estuve yo. Apreté su mano con más fuerza, sintiendo el anillo de bodas que no había abandonado su dedo en 47 años. Sigo aquí, Carlton, susurré. Siempre estaré aquí. Pero mientras las máquinas continuaban su vigilia solitaria, no podía quitarme la sensación de que pronto ni siquiera yo sería suficiente. El final llegó un martes por la mañana, tranquilo y sin nada destacable, mientras amanecía en el estacionamiento del hospital. Me había quedado dormida de la mano de Carlton alrededor de las 4 de la mañana, con la cabeza apoyada en la barandilla de su cama. El cambio de ritmo de las máquinas me despertó. El doctor Ross llegó en cuestión de minutos, junto con 2 enfermeras cuyos rostros había llegado a conocer durante la última semana. Se movían con una eficiencia experta, revisando monitores y ajustando equipos, pero pude ver en sus ojos lo que ya sabían. Señora Patterson, dijo el doctor Ross con dulzura, poniéndome la mano en el hombro. Lo siento mucho. Asentí, incapaz de hablar. De alguna manera, sabía que este momento llegaría, pero su irrevocabilidad me golpeó como un puñetazo. Carlton se había ido. Después de 47 años de matrimonio, estaba completamente sola. La siguiente hora transcurrió entre papeleo y conversaciones tranquilas. Las enfermeras fueron amables y me dieron tiempo para despedirme, para contemplar el rostro sereno de Carlton una última vez. Parecía más joven, las líneas de preocupación y dolor finalmente se habían suavizado. Mientras recogía mis pocas pertenencias de la habitación, el doctor Ross se me acercó con un sobremanila en sus manos. Tu esposo me pidió que te diera esto, dijo en voz baja. Me lo dio hace 3 días, cuando aún estaba consciente. Me hizo prometer que solo te lo daría después de que todo hubiera terminado. Me temblaban las manos al tomar el sobre. Pesaba más de lo que esperaba, y noté algo pequeño y metálico dentro junto con lo que parecían papeles doblados. Fue muy específico sobre cuándo debía recibirse esto, continuó el doctor Ross. Parecía creer que era importante que lo leyera solo. Le di las gracias y me dirigí al estacionamiento con el sobre apretado contra el pecho. El sol de la mañana brillaba demasiado, el mundo era demasiado ruidoso y vibrante para un día en que mi esposo acababa de morir. Estuve sentado en mi coche un buen rato antes de encontrar el valor para abrir el último mensaje que me había enviado. Dentro había una pequeña llave de latón y una carta escrita con la cuidadosa letra de Carlton. Mi querida Everly. Si estás leyendo esto significa que me he ido y que estás pasando por lo más difícil solo. Lo siento.
Lo siento por muchas cosas, pero sobre todo lamento que nuestros hijos no estuvieran ahí cuando más los necesitabas. Necesito que vayas a casa y vayas al armario de nuestra habitación. Detrás de mis viejas botas de trabajo encontrarás nuestra caja fuerte. La llave de este sobre la abre. Te dejé algo ahí. Algo en lo que he estado trabajando durante años. Pero antes de que abras esa caja, quiero que sepas que amarte fue el mayor privilegio de mi vida. Incluso cuando todo se vino abajo, incluso cuando sentí que les había fallado a todos los que me importaban, nunca dejaste de creer en mí. Nunca dejaste de estar a mi lado. La contraseña de la caja es el día que nos conocimos. El 15 de octubre de 1975. ¿Te acuerdas? Llevabas ese vestido azul y te reíste de mi chiste tonto sobre el tiempo. Ese día supe que me casaría contigo, aunque me llevó 3 meses armarme de valor para invitarte a salir. Te amo, Everly. Siempre te he amado. Y donde quiera que esté ahora, siempre te amaré. Suyos en siglos. Carlton. Cuando terminé de leer, las lágrimas me corrían por las mejillas. Podía oír su voz en cada palabra, podía imaginarlo escribiendo esta carta en secreto, sabiendo que tal vez no sobreviviría para decirme estas cosas en persona. El viaje a casa se sintió surrealista. Todo parecía igual, las mismas calles, las mismas casas, el mismo roble en nuestro jardín delantero que Carlton había plantado cuando nació Mark. Pero nada volvería a ser igual. Nuestra casa se sentía terriblemente vacía. 47 años de convivencia resonaban en cada habitación. Pero ahora eran solo ecos. Me preparé un café con las manos temblorosas y me senté a la mesa de la cocina, mirando la llave de latón. Cuando por fin me armé de valor para ir a nuestra habitación, descubrí que Carlton había sido más reservado de lo que creía. Detrás de sus viejas botas de trabajo, justo donde había dicho, había una pequeña caja fuerte ignífuga que nunca había visto. La cerradura digital parpadeó pacientemente, esperando la fecha que cambiaría nuestras vidas. Octubre de 1575. La cerradura hizo clic y se abrió. Dentro había más dinero del que esperaba. Varios miles en efectivo junto con el collar de perlas de mi abuela, que creía perdido hacía años, y algunas otras joyas que no había visto desde que las guardamos. Pero lo que me dejó sin aliento fue el diario encuadernado en cuero que se alzaba sobre todo lo demás. Mi nombre estaba escrito en la portada con la letra de Carlton y debajo, lo que nunca supieron. Con dedos temblorosos abrí la primera página. 3 de enero de 2013. Cumpleaños de Mark. Everly preparó su pastel favorito y esperamos junto al teléfono todo el día. Nunca llamó. Intentó ocultar lo mucho que le dolía, pero la vi llorando en la cocina más tarde. Debería haber hecho algo. Debería haber sido más fuerte por ella. Pasé a otra página, elegida al azar. 15 de junio de 2015. Sandra volvió a llamar hoy para pedir dinero. Dijo que era para los útiles escolares de los niños, pero vi en Facebook que Dererick compró un barco nuevo la semana pasada. Everly no sabe de la cuenta de Facebook que creé para seguirlos. Se le rompería el corazón si supiera cómo gastan realmente su dinero. Cobré otro certificado de depósito para enviarle a Sandra lo que pidió. Le diré a Everly que fue una buena inversión que venció. Página tras página, año tras año, Carlton había documentado cada desaire, cada vacación perdida, cada llamada telefónica no devuelta. Pero más que eso, había registrado cada sacrificio que había hecho para tratar de cerrar la brecha entre nosotros y nuestros hijos. 24 de noviembre de 2016, Día de Acción de Gracias. Mark no volvió. Tercer año consecutivo. Everly le preparó un lugar, por si acaso. La encontré tirando el plato intacto después de cenar. Le dije que habíamos pasado unas vacaciones tranquilas, solos, pero sé que estaba decepcionada. Llamé a Mark para agradecerle las flores que nunca llegaron.
Le dejé un mensaje de voz diciendo lo hermosas que eran, por si Everly revisaba los mensajes. 12 de diciembre de 2017. El hijo menor de Sandra se rompió el brazo. Lo vi en Facebook 3 días después. No nos llamaron. No nos avisaron. Envié una tarjeta con dinero para ayudar con los gastos médicos. La firmamos los dos. Everly aún no sabe que su nieto se lastimó. Cuanto más leía, más entendía. Carlton no solo había estado documentando la negligencia de nuestros hijos. Había intentado activamente protegerme de lo peor. Había estado enviando tarjetas y regalos que pensé que eran de ambos, justificando su ausencia, creando un puente entre su indiferencia y mi desgarrador corazón. 8 de marzo de 2019, se acerca el Día de la Madre. Everly ha estado limpiando la casa toda la semana, esperando que alguno de ellos la visite. No soporto verla decepcionada otra vez. Pedí flores a domicilio. Firmé la tarjeta, con cariño, Sandra y los niños. También compré una buena botella de vino y le dije a Everly que era de Mark. A veces pienso que mentir para proteger su corazón es lo más honesto que puedo hacer. Tuve que dejar de leer. El peso de su amor, su protección, su sacrificio silencioso era abrumador. Durante todos estos años, había creído que nuestros hijos al menos mantenían una mínima conexión con nosotros. Atesoraba esas flores ocasionales, esos regalos espontáneos, esos momentos inesperados de cariño. Todos habían sido de Carlton. Había gastado años de su vida y miles de dólares que no podíamos permitirnos, creando la ilusión de que nuestros hijos aún se preocupaban por nosotros. Me había protegido de la realidad de su abandono, soportando ese dolor solo para que yo no tuviera que soportarlo. Cerré el diario y me senté en nuestra cama, rodeada por la evidencia de un amor tan profundo y desinteresado que me dejó sin aliento. Carlton no solo había sido mi esposo. Había sido mi guardián, mi protector, mi barrera contra una crueldad que nunca quiso que comprendiera del todo. Y lo había hecho todo en silencio, soportando el peso de la indiferencia de nuestros hijos, para que yo aún pudiera creer en lo más profundo de mi corazón que no nos habían olvidado por completo. La casa a mi alrededor se sentía diferente ahora, cargada con la presencia de una historia de amor que apenas comenzaba a comprender. Carlton se había ido, pero me había dejado algo más preciado que el dinero o las joyas. Me había dejado la verdad sobre quién era realmente. Pasé el resto del día leyendo el diario de Carlton, y con cada página, mi corazón se rompía un poco más. Pero no era solo angustia lo que sentía. Era asombro. El hombre con el que había vivido durante 47 años guardaba secretos que revelaban profundidades de amor que nunca había comprendido del todo. 15 de abril de 2018. La empresa de Mark está en problemas. Lo vi en la sección de negocios del periódico digital de Seattle. El artículo mencionaba posibles despidos. Sé que es demasiado orgulloso para pedir ayuda y demasiado avergonzado para admitir que podría necesitar a su padre. Envié un giro postal anónimo por $5,000 a su domicilio. La nota decía que era de un cliente satisfecho que quería invertir en su futuro. Everly cree que usé ese dinero para arreglar el techo, pero el techo puede esperar un año más. Me quedé mirando esa entrada un buen rato. Recordé aquella primavera, recordé a Carlton insistiendo en que retrasáramos la reparación de la evidente gotera en el techo de nuestra habitación. Dijo que andábamos justos de dinero después de unos gastos inesperados. Supuse que se refería al calentador de agua nuevo que se había estropeado en marzo. El calentador de agua que probablemente había arreglado él mismo para ahorrarle dinero a nuestro hijo desagradecido. Pasé más páginas y cada una revelaba otro sacrificio secreto. 3 de septiembre de 2018. El hijo mayor de Sandra empieza la preparatoria en esa elegante academia privada. La matrícula es de $15,000 al año. El negocio de Dererick está pasando apuros otra vez.
Vi el estrés en las publicaciones de Sandra en Facebook, aunque intenta ocultarlo con fotos de café y frases inspiradoras. Pedí un préstamo con mi seguro de vida. Envié el dinero anónimamente como una beca de un benefactor local. Sandra publicó sobre su buena suerte, pero nunca se preguntó si sus padres tendrían algo que ver. Me temblaban las manos. Un préstamo con su seguro de vida. Ese dinero estaba destinado a cuidarme después de su muerte. Dinero que había sacrificado para que su nieta estudiara en una escuela privada. Una nieta que ni siquiera sabía nuestros nombres. 31 de octubre de 2018. Halloween. Everly compró dulces con la esperanza de que algunos niños del vecindario pasaran por allí. Tuvimos 3 niños pidiendo dulces toda la noche. Intentó fingir que no importaba, pero no dejaba de mirar las fotos que Sandra publicó de sus hijos disfrazados. Niños preciosos. Nuestros nietos. Me pregunto si siquiera saben que tienen abuelos que darían lo que fuera por verlos una vez. Recordé aquel Halloween. Había comprado demasiados dulces, con la secreta esperanza de que Sandra trajera a los niños a visitarnos. Carlton se había sentado conmigo en el porche durante horas, fingiendo que simplemente disfrutábamos de la fresca noche de octubre. 20 de diciembre de 2019. El hijo de Mark fue aceptado en Stanford. Vi a Jennifer publicarlo en Facebook. El chico ni siquiera sabe que existimos, pero estoy orgulloso de él de todas formas. La universidad cuesta una fortuna hoy en día. Empecé a vender mis herramientas viejas pieza por pieza. Le dije a Everly que estaba limpiando el garaje, pero en realidad estoy creando otro fondo para la universidad. Anónimo, por supuesto. Algún día, espero que ese chico sepa que su abuelo creyó en él, aunque nunca tuvo la oportunidad de decírselo. Tuve que dejar el diario e irme. Las herramientas de Carlton habían sido su orgullo, recopiladas durante décadas de cuidadoso ahorro y compras bien pensadas. Cada una tenía una historia, un trabajo que le había ayudado a completar, un recuerdo ligado a ellas. Las había visto desaparecer del garaje con el paso de los años, pero Carlton siempre tenía una explicación: se las había prestado a un vecino, se las había donado a un joven que empezaba en la construcción, las había vendido porque ya no las necesitaba. Había ido liquidando su vida poco a poco para mantener a sus nietos que no sabían de su existencia. Me preparé una taza de té y volví a leer el diario, aunque leerlo fue como examinar mi propio corazón bajo un microscopio. 15 de marzo de 2020. Empezó la pandemia. Todos están asustados. Todos están aislados. Llamé a Mark para ver si su familia estaba bien. Me contestó como si fuera un teleoperador intentando venderle algo. Estamos bien, papá. No puedo hablar ahora mismo. Una conversación de 30 segundos. Me preocupo por ellos aunque ellos nunca se preocupan por nosotros. Everly no sabe cuántas veces los llamo. Le dolería saber con cuánta frecuencia no contestan. 10 de mayo de 2020, Día de la Madre. Everly intentó fingir que no le importaba que ninguno de los niños llamara. Se pasó el día en el jardín, tarareando. Pero conozco ese tararear. Es lo que hace cuando intenta no llorar. Le encargué un hermoso ramo y una tarjeta que decía: gracias por ser la mejor mamá del mundo. Con cariño, Sandra. La cara que puso cuando llegó valió cada centavo. 4 de julio de 2020, Día de la Independencia. Everly preparó una cena copiosa, con la esperanza de que alguno de ellos pasara a visitarnos. Mark vive a 3.200 kilómetros, pero Sandra está a solo 4 horas en coche. Ninguno de los dos vino. Comimos ensalada de papa y vimos fuegos artificiales por televisión. Le dije a Everly que era agradable tener unas vacaciones tranquilas, solos. Aceptó, pero la pillé mirando las publicaciones de Sandra en Facebook sobre su barbacoa en el jardín toda la tarde. Las entradas continuaron año tras año,
pintando la imagen de un hombre que amaba tan profundamente que protegía a los demás de su propio dolor. Carlton había creado una elaborada ficción para protegerme de la magnitud de la indiferencia de nuestros hijos, y lo había pagado con su salud, sus ahorros y parte de su alma. 8 de enero de 2021, cumpleaños de Everly. Los niños no volvieron a llamar. Le compré un collar y le dije que era de Mark, y un pañuelo de seda, y le dije que Sandra lo había elegido especialmente. Estaba tan contenta. No paraba de hablar de lo atentos que eran al recordar sus gustos. No me atreví a decirle que llevo 3 años comprándole regalos allí. El 12 de agosto de 2021, el hijo mediano de Sandra se rompió la pierna en el campamento de fútbol. Lo vi en Facebook cuando lo publicaron desde urgencias. No nos llamaron. No nos avisaron. Envié un paquete con juegos, libros y refrigerios. Lo firmé de parte de tus abuelos que te quieren mucho. Me pregunto si Sandra le contó de dónde lo sacó o si simplemente le hizo creer que a algún desconocido le importaba su recuperación. 25 de noviembre de 2021, Día de Acción de Gracias. Everly cocinó para 6 personas, aunque solo somos nosotros. Siempre cocina para 6 en días festivos por si nos sorprenden con una visita. Nunca lo hacen. Comeremos sobras durante una semana, pero nunca le diré que cocine menos. A veces la esperanza es lo único que nos queda. Volví a llorar. Pero esta vez las lágrimas no eran solo de dolor. Eran de gratitud, de la abrumadora certeza de que me habían amado más profunda y completamente de lo que jamás había imaginado. Carlton no solo había sido mi esposo. Había sido mi protector, creando una barrera entre mí y la dura realidad del abandono de nuestros hijos. Pero a medida que seguía leyendo, empecé a ver surgir otro patrón. Carlton no solo me protegía del dolor. Documentaba sistemáticamente las pruebas. Cada regalo anónimo, cada préstamo secreto, cada llamada no devuelta se registraba cuidadosamente con fechas y detalles. 25 de diciembre de 2021, Navidad. Enviamos regalos a todos los nietos. Gastamos $800 que no podíamos permitirnos, pero Everly estaba emocionadísima de elegirles regalos. Nunca se acusó recibo de los paquetes. Ni llamadas de agradecimiento, ni fotos de los niños con sus regalos, nada. Empiezo a pensar que simplemente tiran nuestros paquetes sin abrirlos. El 18 de marzo de 2022, Mark perdió su trabajo. Lo vi en LinkedIn cuando actualizó su estado a buscando nuevas oportunidades. Envió otro giro postal anónimo, esta vez de $3,000. Tuve que pedir prestado con la casa como garantía, pero no podía dejar que pasara apuros cuando yo podía ayudarlo. Le dije a Everly que el banco había llamado para hablar sobre una refinanciación con mejores tasas. Ella confió en mí para gestionar el papeleo. Las entradas más recientes fueron las más difíciles de leer. 15 de octubre de 2022, nuestro aniversario. 46 años de casados con la mujer más maravillosa del mundo. Los niños no llamaron para felicitarnos. Nunca lo hacen. Pero Everly y yo bailamos en la cocina esa vieja canción de nuestra boda. Sigue siendo hermosa. Sigue siendo la chica del vestido azul que se reía de mis chistes tontos. Soy el hombre más afortunado del mundo, aunque nuestros hijos no lo entiendan. 31 de diciembre de 2022, Nochevieja. Everly se durmió en el sofá antes de medianoche. La tapé con su manta favorita y la observé dormir. Se ve tranquila, como cuando los niños eran pequeños y nuestra casa rebosaba de risas. Extraño esos días, pero no me arrepiento de ninguno de los sacrificios. El amor no se trata de llevar la cuenta. Se trata de darlo todo y agradecer la oportunidad de darlo. La última entrada está fechada apenas 2 semanas antes del derrame cerebral de Carlton. 15 de enero de 2023.
Everly no sabe nada de los dolores en el pecho que he estado teniendo. No quiero preocuparla. Hoy actualicé la caja de seguridad. Me aseguré de que todo estuviera organizado para ella. Si algo me pasa, espero que entienda que cada decisión que tomé fue por amor. Espero que sepa que ella era suficiente, más que suficiente. Ella era todo. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho, sintiendo el peso de 47 años de amor condensados en estas páginas. Carlton había regalado nuestros ahorros, había pedido prestado con nuestra casa como garantía, había vendido sus valiosas herramientas, todo para ayudar a niños que ni siquiera se molestaban en visitarnos en vacaciones. Pero también me había dado algo invaluable. Me había permitido creer durante todos estos años que nuestros hijos aún tenían corazón, que en algún lugar, más allá de sus vidas ajetreadas y prioridades equivocadas, aún recordaban amarnos. La verdad fue devastadora y hermosa a la vez. Nuestros hijos nos habían abandonado por completo, pero Carlton me había amado lo suficiente como para cargar con esa certeza sola. El funeral de Carlton se celebró una gris mañana de jueves en Santa María, la misma iglesia donde nos casamos 47 años antes. Yo mismo lo organicé todo, el servicio, las flores y la modesta recepción posterior. El padre M.C. Kenna, quien conocía a Carlton desde hacía 30 años, pronunció un hermoso panegírico sobre un hombre que vivió su fe con un servicio discreto y un amor incondicional. Asistieron 19 personas. La mayoría eran vecinos y algunos antiguos compañeros de trabajo de Carlton del distrito escolar. La señora Henderson, de la casa de al lado, trajo galletas caseras. Los Kowalski de la misma calle ayudaron a arreglar las flores. Estas eran las personas que se habían convertido en nuestra familia, cuando nuestra verdadera familia desapareció. Mark y Sandra llegaron 15 minutos antes del servicio. Los vi entrar juntos, ambos vestidos con ropa negra cara que probablemente costó más que el traje funerario de Carlton. Mark lucía exitoso y elegante con el cabello perfectamente peinado y los zapatos relucientes. Sandra llevaba un vestido de diseñador y un bolso que reconocí de una de sus publicaciones de Facebook, un regalo de Navidad de Derek que costó $800. Se sentaron en el primer banco a mi lado, pero la distancia entre nosotros era inmensa. Ninguno de los dos me había dirigido la palabra, salvo unas condolencias forzadas al entrar. Durante el servicio, los observé de reojo. Mark revisó su teléfono 2 veces. Sandra se secó los ojos con un pañuelo caro, pero noté que las lágrimas nunca brotaron. Siguieron el ritmo del duelo, pero parecía ensayado. Una actuación para los demás dolientes. Tras el entierro volvimos al salón de la iglesia para la recepción. La mayoría de los invitados vinieron a compartir recuerdos de Carlton, hablando de su bondad, su disposición a ayudar a quien lo necesitara y su serena dignidad. Escuché una y otra vez historias sobre el hombre que amé, contadas por quienes lo conocieron y apreciaron. Mark y Sandra se mantuvieron al margen de estas conversaciones, hablando en voz baja en un rincón. Capté fragmentos de su conversación, algo sobre la casa, sobre la sucesión, sobre resolver esto rápidamente. La señora Henderson se me acercó con un plato de comida que no podía imaginar comer. Tu esposo era un buen hombre, Everly, dijo en voz baja. Ayudó a mi toma a arreglar el techo la primavera pasada. No aceptó ni un centavo. Decía que los vecinos se ayudan entre sí. Asentí, recordando a Carlton llegando a casa ese día con los nudillos raspados y una sonrisa de satisfacción. Nunca mencionó que Tom tenía problemas económicos tras su infarto. Nunca dijo que la reparación del techo era urgente debido a los daños de la tormenta. Simplemente ayudó como siempre. A medida que la recepción terminaba y la gente empezaba a marcharse, Mark y Sandra finalmente se acercaron a mí. Los tres estábamos en el salón vacío de la iglesia, rodeados de sillas plegadas y con el persistente aroma a café y flores. Mamá, empezó Mark con voz seria, tenemos que hablar de los asuntos de papá. La casa, la finca, todo eso.
Lo miré. Aquel extraño compartía la mirada de Carlton, pero nada de su calidez. ¿Y qué pasa con ellos? Sandra dio un paso adelante, su tono intentaba mostrar simpatía, pero no lo logró. Sabemos que es un momento difícil, pero hay cuestiones prácticas que considerar. La casa es demasiado grande para ti y su mantenimiento será caro. Hemos estado pensando, continuó Mark, que lo mejor sería venderla. Podrías mudarte a una buena comunidad para personas mayores, con gente de tu edad. Podríamos ayudarte a encontrar algo adecuado. ¿Apropiado? Como si mi hogar de 40 años fuera, de alguna manera, inadecuado para mí ahora que Carlton ya no estaba. Podríamos encargarnos de todos los preparativos, añadió Sandra con el tono de voz que probablemente usaba con los clientes difíciles de su boutique. Publica la casa. Divide las ganancias equitativamente. Sería mucho más fácil para todos. Los miré a ambos. Aquellas dos personas a las que había parido, criado y amado incondicionalmente durante décadas. Apenas llevaban 3 horas enterrando a su padre, y ya estaban hablando de su patrimonio como si fuera una transacción comercial. ¿Alguno de ustedes me ha preguntado cómo estoy?, pregunté en voz baja. Se miraron el uno al otro confundidos por la pregunta. Me refiero a lo emocional, aclaré. ¿Te has preguntado cómo llevo la pérdida del amor de mi vida? ¿Te has preguntado si tengo miedo, si me siento sola o si tengo el corazón roto? Mark se movió incómodo. Claro que nos importa, mamá. Por eso creemos que deberías estar en un lugar con más apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Apoyo profesional, dijo Sandra. Personas capacitadas para ayudar a las personas mayores a afrontar la pérdida. ¿Mayores? Como si de repente me hubiera vuelto incompetente en cuanto murió Carlton. Ya veo, dije. ¿Y dónde has estado estos últimos 11 años? ¿Dónde estaba tu apoyo cuando tu padre perdió su trabajo? ¿Dónde estabas cuando tuvo que cobrar su jubilación para cubrir tus emergencias? ¿Dónde estabas cuando vendió sus herramientas para enviar dinero a sus nietos que ni siquiera saben su nombre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mark palideció y el maquillaje impecable de Sandra no pudo ocultar la culpa que se reflejó en su rostro. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mark, aunque su voz sugería que ya lo sabía. Metí la mano en mi bolso y saqué el diario de Carlton. Tu padre llevaba un registro, dije simplemente. Cada donación anónima que recibiste, cada préstamo del que nunca te enteraste. Cada sacrificio que hizo mientras fingías que no existía. Los ojos de Sandra se fijaron en el libro encuadernado en cuero. No entiendo el giro postal de $5,000 que ayudó a salvar tu empresa. Mark, ese era tu padre. Pidió un préstamo con nuestra casa como garantía para ayudarte. A Mark se le cayó la mandíbula. Eso fue de un cliente. No, no lo fue. Era de un hombre que te amó lo suficiente como para arruinarse y salvar tu carrera, aunque no le habías hablado en meses. Me volví hacia Sandra. La matrícula de la escuela privada de tu hija, las facturas médicas de tu hijo cuando se rompió la pierna, las becas anónimas y las ganancias inesperadas que publicaste en Facebook, todo fue culpa de tu padre. Cobró su seguro de vida para pagar la educación de tus hijos mientras no podía arreglar nuestra gotera. La mano de Sandra voló a su garganta. Eso no es, quiero decir que nunca se lo pedimos. No, nunca preguntaste. Nunca llamaste. Nunca nos visitaste. Simplemente desapareciste de nuestras vidas y dejaste que tu padre te observara a distancia a través de las redes sociales, amándote lo suficiente como para arruinarse por tu felicidad. Ambos palidecieron. Mark se pasó la mano por el pelo, un gesto que me recordó dolorosamente a Carlton. Mamá, no lo sabíamos, dijo débilmente. Claro que no lo sabías, porque saberlo habría requerido que te preocuparas lo suficiente como para preguntar. Habría significado mantener el contacto, ser parte de nuestras vidas, recordar que tus padres existían.
Abrí el diario en una página al azar y comencé a leer. El cumpleaños de Mark. Everly preparó su pastel favorito y estuvimos esperando junto al teléfono todo el día. Nunca llamó. Intentó ocultar lo mucho que le dolía, pero luego la vi llorando en la cocina. La compostura perfectamente controlada de Sandra comenzó a quebrarse. Estábamos ocupados, mamá. Teníamos nuestras propias familias que cuidar. Demasiado ocupado para una llamada. Demasiado ocupado para agradecer los regalos que les enviamos a sus hijos. Demasiado ocupado para visitarlos cuando su padre se moría en el hospital. No sabíamos que estaba tan enfermo, protestó Mark. Los llamé a ambos. Les dije que había sufrido un derrame cerebral. Les dije que tal vez no despertaría. Dijeron que me llamarían si la cosa se ponía realmente seria. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Porque eso era exactamente lo que eran. Tu padre pasó los últimos 11 años de su vida intentando demostrar que aún era digno de tu amor, continué. Te dio todo lo que tenía y más de lo que podía permitirse. Me protegió de saberlo completamente que nos habías abandonado. Murió creyendo que de alguna manera, algún día, recordarías que existía. Cerré el diario y miré a mis hijos, esos extraños exitosos y ricos que una vez habían sido el centro de mi universo. Y ahora quieres vender su casa, dije. La casa que construyó con sus propias manos. La casa que mantuvo con 3 trabajos cuando eras niño. Quieres internarme en una institución y dividir las ganancias equitativamente. Ninguno de los dos podía mirarme a los ojos. Dime, dije con la voz cada vez más fuerte, ¿qué sería justo en eso? Lo justo habría sido visitar a tu padre en vida. Lo justo habría sido visitarlo en su cumpleaños, en Navidad o simplemente para saludarlo. Lo justo habría sido reconocer al abuelo que amó a tus hijos lo suficiente como para sacrificarlo todo por ellos. Mark finalmente habló, su voz apenas un susurro. Cometimos errores, mamá. Ahora podemos hacerlo mejor. Lo miré, este hombre de mediana edad que, de alguna manera, todavía creía que podía usar su encanto para evadir las consecuencias. No, Mark. Ya no puedes hacer nada mejor. Tu padre ha muerto. Tu oportunidad de mejorar se acabó con él en una habitación de hospital donde ninguno de los dos se molestó en aparecer. Sandra empezó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no como las que había dado durante el funeral. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, mamá. Seguro que sí, respondí. Pero disculparte no le devuelve a tu padre el respeto que merecía. No te devuelve el dinero que gastó en tus hijos desagradecidos. No llena la silla vacía en la habitación del hospital donde deberías haber estado. Guardé el diario de Carlton en mi bolso y cogí mi abrigo. La casa no está en venta, dije simplemente. Y yo tampoco. Mientras caminaba hacia la salida del salón de la iglesia, dejando a mis hijos parados en un silencio atónito, sentí algo que no había experimentado en años, la satisfacción de decir toda la verdad. 6 meses después del funeral de Carlton, me encontraba en la sala de embarque del aeropuerto de Los Ángeles, con la tarjeta de embarque en la mano y el corazón acelerado por una emoción que no había sentido en décadas. Mi destino, Irlanda. En concreto el condado de Cork, donde nació el bisabuelo de Carlton antes de emigrar a Estados Unidos en 1923. Carlton siempre había soñado con hacer este viaje. Había investigado nuestra genealogía durante años, rastreando a su familia hasta un pequeño pueblo llamado Balverie. Me había mostrado fotos de antiguas iglesias de piedra y ondulantes colinas verdes, y me había contado que algún día recorreríamos los mismos caminos que recorrieron sus antepasados. Ese día nunca llegó. Siempre había algo más urgente. Una factura que pagar, un techo que arreglar, dinero que enviar anónimamente a niños desagradecidos. Pero ahora solo quedábamos el sueño de Carlton, yo y el dinero que había escondido en esa caja fuerte.
Después de confrontar a Mark y Sandra en el funeral, supe de ellos exactamente 2 veces. Una vez cuando Mark llamó para disculparse y sugerir que trabajáramos juntos como familia para sanar. Le colgué a media frase. La segunda vez, fue una carta del abogado de Sandra cuestionando la validez de los registros financieros de Carlton y sugiriendo que podría haber problemas legales con el dinero que había regalado. Le envié esa carta a mi propio abogado con una nota. Por favor, informe a la señora Derek Hastings que todos los obsequios de su padre fueron legales, documentados y otorgados libremente. Cualquier intento de recuperar dichos fondos implicará la divulgación completa de las circunstancias en las que se otorgaron. Nunca más volví a saber del abogado de Sandra. El vuelo a Dublín fue la primera vez que salí del país, la primera vez que volé a algún lugar en más de 20 años. Carlton y yo habíamos hablado de viajar cuando se jubilara. Pero la jubilación había sido uno de esos sueños que algún día nunca se materializaron. Cuando el avión despegaba, apreté mi cara contra la ventana y vi cómo California desaparecía bajo las nubes. Por fin lo vamos a lograr, Carlton, susurré. Nos vamos a Irlanda. Había reservado un viaje de 2 semanas que me llevaría por Dublín, Cork y los condados del oeste. Pero primero, tenía un destino específico en mente. 3 días después me encontraba en el pueblo de Ballyburney, de 847 habitantes, contemplando una lápida erosionada en el cementerio de la iglesia. La inscripción era apenas legible. Patrick Patterson 1834-1889. Amado padre y abuelo. El tatarabuelo de Carlton. Había traído una bolsita de tierra de nuestro jardín en California, tierra de la propiedad que Carlton tanto había trabajado para mantener. La rocié sobre la tumba de Patrick y recé por ambos, el antepasado que tuvo el valor de empezar una nueva vida en un país extranjero, y el descendiente que honró ese valor construyendo algo hermoso con sus propias manos. El rector de la iglesia, el padre O'Sullivan, era un hombre amable de unos 70 y tantos años que estuvo encantado de ayudarme a rastrear los vínculos familiares de Carlton. Mientras tomábamos té y galletas en la rectoría, me mostró registros parroquiales que se remontaban a 2 siglos atrás. La familia de su esposo era granjero, me dijo señalando las entradas de los viejos libros de contabilidad. Buena gente según los registros. Permanecieron en la zona hasta la época de la hambruna, cuando el joven Patrick decidió probar suerte en América. A Carlton le habría encantado saberlo, dije. Siempre se preguntó por sus raíces. El padre O'Sullivan sonrió. Él conocía las partes importantes. Creo que los valores que importan no cambian mucho de generación en generación: el trabajo duro, la lealtad familiar, la fe en algo más grande que uno mismo. Lealtad familiar. La frase se me quedó grabada mientras continuaba mi viaje por Irlanda. Dondequiera que iba, veía pruebas de ello. Familias reunidas en pubs, varias generaciones viviendo en estrecha proximidad, hijos adultos cuidando de sus padres ancianos. Me hizo pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si Mark y Sandra hubieran heredado más que solo el color de ojos de Carlton. En Galway conocí a una señora mayor llamada Bridget, que regentaba un pequeño hostal. Tenía mi misma edad, era viuda y había perdido a su marido 2 años antes. Una mañana, mientras desayunábamos, me preguntó por mi familia. Tengo 2 hijos, me sorprendí diciendo. Pero están muy ocupados con sus propias vidas. Bridget asintió con complicidad. A mí también, cariño, pero vienen cuando pueden. La familia lo es todo, ¿verdad? Sonreí y acepté sin tener el corazón para decirle que algunas familias no valen la pena. Esa tarde llamé a mi agente de viajes y extendí mi viaje 1 semana más. Luego llamé a la señora Henderson, mi vecina, que había estado revisando mi casa. Everly, ¿cómo te trata Irlanda? Es precioso, Margaret. Tal como lo dijo Carlton. Estoy pensando en quedarme un poco más. Bien por ti. Tómate todo el tiempo que necesites.
La casa está bien, y ese amable señor Kowalski ha estado vigilando el jardín. Después de colgar, me di cuenta de algo extraordinario. No extrañaba mi hogar. Por primera vez en mi vida adulta, estaba en un lugar donde Carlton y yo nunca habíamos estado juntos. Y en lugar de sentir su ausencia, sentí su presencia. Era como si por fin fuera libre de viajar conmigo, sin la carga de tener que cuidar de unos niños que no apreciaban sus sacrificios. En los acantilados de Moher, me encontraba en el fin del mundo y dejaba que el viento atlántico me azotara el pelo. La vista era impresionante, el océano infinito extendiéndose hacia América, las olas rompiendo contra rocas milenarias. Saqué el diario de Carlton y leí una de mis entradas favoritas. Espero que algún día Everly y yo podamos ver el mundo juntas. Ella me lo ha dado todo, su amor, su lealtad, su fe en mí, incluso cuando no lo merecía. Quiero regalarle aventuras, recuerdos, algo hermoso que recordar. Sí que me diste algo hermoso, dije en voz alta, como si el viento se llevara mis palabras. Me diste 47 años de sentirme completamente amada. En mi último día en Irlanda visité una pequeña tienda de regalos en Dublín y compré dos cosas, un collar con una cruz celta para mí, y una pequeña piedra grabada con una bendición irlandesa. La piedra era para la tumba de Carlton en su tierra. Pero también compré algo más, un juego de postales con paisajes irlandeses. Esa noche en mi habitación de hotel, escribí 2 mensajes idénticos. Irlanda es preciosa. A Carlton le habría encantado vivir aquí. Por fin estoy viviendo los sueños que nunca pudimos compartir. Mamá, le dirigí una a Mark en Seattle y otra a Sandra en Phoenix. No porque esperara respuestas, y mucho menos porque estuviera dispuesta a perdonarlos. Les envié las postales porque Carlton habría querido que supieran que estaba bien, que estaba más que bien. Había pasado años protegiéndolos de las consecuencias de sus decisiones. Yo ya no quería protegerlos de nada. El vuelo de regreso fue agridulce. Me había enamorado de Irlanda, de la libertad de viajar sola, de la persona que descubrí que podía ser cuando no esperaba llamadas que nunca llegaban ni ansiaba visitas que nunca se materializaban. Pero también estaba ansioso por volver a la casa que Carlton había construido, al jardín donde había esparcido tierra de la tumba de Patrick Patterson, a la vida tranquila que estaba aprendiendo a abrazar. La señora Henderson me recibió en el aeropuerto con lágrimas en los ojos y un ramo de flores de mi propio jardín. Te ves maravillosa, Everly. De alguna manera diferente. Tenía razón. Me sentía diferente. Me sentía como una mujer que por fin había dejado de disculparse por existir, que había dejado de empequeñecerse para complacer a quienes no les importaba si existía o no. De vuelta a casa planté las flores que había traído de Irlanda en el jardín de recuerdos de Carlton, un rincón de nuestro patio trasero donde creé un pequeño monumento. La tierra irlandesa mezclada con la tierra de California parecía simbólica, una fusión de sueños y realidad, de pasado y futuro. Esa noche encontré 2 mensajes en el contestador. Uno de Mark, incómodo y forzado. Mamá, recibí tu postal. Me alegra que estés de viaje. Llámame cuando regreses. El otro de Sandra, un poco más cálido, pero igualmente hueco. Irlanda se ve preciosa, mamá. Espero que lo hayas pasado bien. Deberíamos hablar pronto. Borré ambos mensajes sin anotar sus números. 3 semanas después, estaba en mi jardín cuando un coche entró en la entrada. Sandra salió nerviosa y demasiado abrigada para una visita casual. Había conducido 4 horas para verme sin avisar. Hola, mamá, dijo tímidamente. Espero que te haya parecido bien que haya venido. Seguí regando mis tomates. Es tu elección, Sandra. Se quedó allí un buen rato, esperando claramente una bienvenida más cálida. Al no recibirla, intentó algo diferente. El jardín se ve hermoso. Papá estaría orgulloso. Tu padre estaba orgulloso de muchas cosas, respondí.
De la mayoría de ellas nunca te molestaste en fijarte. Sandra se estremeció, pero siguió adelante. He estado pensando mucho en lo que dijiste en el funeral, en el dinero que nos envió papá, en todo lo que hizo. Apagué la manguera y le presté toda mi atención. Quiero devolverlo, dijo apresuradamente. Todo. Derrick y yo calculamos cuánto nos habrá dado papá a lo largo de los años, y queremos enmendarlo. Estudié el rostro de mi hija, buscando sinceridad y encontrando sobre todo culpa. ¿Y por qué querrías hacer eso, Sandra? Porque es lo correcto. Porque deberíamos haber estado ahí para ambos. Porque papá se merecía algo mejor de nosotros. Sí, se merecía algo mejor. Pero quedarse con su dinero no le dará lo que merecía. Merecía su respeto en vida. Merecía llamadas en su cumpleaños y visitas en días festivos. Merecía conocer a sus nietos. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero tal vez pueda honrar su memoria ahora. Miré a esta mujer que una vez fue mi niñita, que se sentaba en los hombros de Carlton, lo llamaba papá y lo hacía sentir el hombre más importante del mundo. En algún momento olvidó quién era. El dinero no la ayudaría a recordarlo. Quédate con el dinero, Sandra, dije finalmente. Tu padre lo dio generosamente por amor. Devolvérselo ahora sería un insulto a ese amor. Su cara se arrugó. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar esto? No puedes, dije simplemente. Hay cosas que no se pueden arreglar. Solo se aprende de ellas. Comencé a caminar hacia la casa y luego me detuve. Pero si quieres honrar la memoria de tu padre, deja de intentar aliviar tu culpa y empieza a ser la persona que él creyó que podía ser. Sé mejor madre para tus hijos de lo que fuiste hija para él. Sandra todavía estaba parada en mi entrada cuando cerré la puerta principal. Esa noche me senté en el lado de la cama de Carlton y abrí su diario en la última entrada que había escrito. Si algo me pasa, espero que ella entienda que cada decisión que tomé fue por amor. Ahora lo entendía. El amor de Carlton no se había tratado de permitir el egoísmo de nuestros hijos ni de protegerlos de las consecuencias. Se había tratado de protegerme del peso de su indiferencia, de permitirme mantener la esperanza incluso cuando la esperanza era insensata. Su mayor regalo no fue el dinero que había escondido en la caja fuerte, ni siquiera la verdad que había documentado en su diario. Su mayor regalo fue mostrarme que el amor no necesita reciprocidad para ser valioso. Solo requiere un corazón lo suficientemente grande como para darlo libremente. Cerré el diario y miré alrededor de nuestro dormitorio, la habitación que habíamos compartido durante 40 años, el espacio donde Carlton había escrito estas entradas tarde por la noche mientras yo dormía a su lado, sin darme cuenta de la carga que llevaba encima. Mañana llamaría a la agencia de viajes y reservaría otro viaje. Quizás a Escocia esta vez o quizás a Gales. Carlton siempre había querido ver la campiña galesa, de donde provenía la familia de su madre. Yo tenía años de sueños postergados por cumplir y toda una vida de amor que honrar, no el amor que había desperdiciado con hijos desagradecidos, sino el amor que había compartido con un hombre que conocía mi valor, incluso cuando yo misma lo había olvidado. Por primera vez desde la muerte de Carlton me dormí en paz, sabiendo que su verdadero legado no era lo que había dejado atrás, sino lo que me enseñó sobre el coraje de vivir plenamente, amar profundamente y soñar con valentía, incluso cuando tienes que hacerlo solo. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.